Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a iniciar nuestra escuela bíblica y para eso yo le invito a abrir su Biblia al libro de Hechos, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y vamos, nuestro texto de estudio en esta mañana va del versículo 17 hasta el versículo 11 hasta el versículo 40. Entonces, como pueden ver en sus Biblias, pues es un texto bastante extenso, no lo vamos a leer todo, simplemente vamos a leer algunos versículos que considero nos pueden servir introductorios para el tema que vamos a abordar. Hechos 16:11. Leamos el versículo 11 y el versículo 12. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora leamos el versículo 40, el último de nuestra unidad de pensamiento. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. A lo largo de la clase vamos a ver, cómo es que se relaciona el inicio del versículo 11 y 12 y el final con el versículo 40. Al parecer han ocurrido muchas cosas entre esos dos versículos y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Realmente, ¿qué fue lo que ocurrió para que el versículo 40 describa como describe, cierto? El tema, mi hermano y hermana, de esta sección es, no hay dudas, la evangelización en el continente europeo. En la predicación del domingo anterior, si recuerdan bien, yo hice un énfasis en el tema de esas tres unidades de pensamiento que finalmente formaron un solo sermón. ¿Y el énfasis cuál fue? Sí estuvieron, ¿cierto? El domingo pasado en la predicación. ¿Cuál fue el énfasis? Yo dije un énfasis que tenía esos tres textos en particular. ¿Recuerdan el énfasis? Confirmar a las iglesias que habían sido plantadas en el primer viaje misionero de Pablo. Ese fue el énfasis. Confirmar a las iglesias que habían sido plantadas en el primer viaje misionero de Pablo. ¿Sí recuerdan ese énfasis? Es importante porque antes de que los discípulos, de que los misioneros, el apóstol Pablo y su equipo vayan y lleven el evangelio a otra región, lo primero que hicieron fue confirmar el evangelio donde ya lo habían llevado. ¿Notan eso? Y eso es importante comprenderlo. Antes de ir a lugares remotos o desconocidos, lo que primero hicieron fue confirmar el evangelio a lugares donde ya el evangelio había llegado. Confirmar a las iglesias que ellos habían plantado. Así que el énfasis de los textos anteriores era la confirmación de esas iglesias. Ahora, a partir del versículo 11, ya ellos entonces evangelizan directamente a un continente para este momento desconocido, que es el continente europeo. Ahora sí, ellos se abren camino a extender la evangelización por el continente europeo. Y creo que el segundo viaje misionero entonces consta de dos partes. El segundo viaje misionero consta de la confirmación, esa es la primera etapa, de las iglesias que habían sido plantadas en el primer viaje misionero, y en segundo lugar, de la evangelización a un nuevo continente o a una nueva región, que es el continente europeo. Quiero hacer una aclaración para precisar la historia. No estoy diciendo que es la primera vez que el evangelio llega a Europa, no. Estoy diciendo que es la primera vez en que un equipo misionero
que es enviado por una iglesia local, llega a Europa a hacer un trabajo de plantación. El evangelio ya había llegado, y había llegado después de que fueron dispersados después de Pentecostés. Muchos judíos que habían ido a celebrar Pentecostés a Jerusalén, luego de hacer la celebración y luego de haber sido perseguidos, regresaron a sus ciudades de origen, y muchas de esas ciudades estaban en Europa. Y es por esa razón que la iglesia Roma, nadie sabe quién fue el fundador. ¿Quién fundó la iglesia de Roma? Nadie lo sabe. Al parecer, judíos que habían viajado de Roma a Jerusalén a celebrar Pentecostés, después de la celebración retornaron a Roma y predicaron el evangelio. Pero luego Roma será confirmada por el apóstol Pablo. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Esa es una aclaración histórica que es bueno hacer para precisar. El tema, pues, es la evangelización en el continente europeo desde el equipo misionero como tal, y el título de la clase es la misión en Europa. La nueva humanidad avanza en Filipos, y hoy nos vamos a concentrar propiamente en una ciudad, la ciudad de Filipos. Y quiero hacer una pregunta, y es la pregunta que vamos a responder en nuestra clase. ¿Cómo la nueva humanidad avanza en Filipos? Esa es la pregunta. ¿Cómo avanza? Y la idea en la clase de esta mañana es ir respondiendo esa pregunta. A medida que vamos viendo los encabezados, vamos dándole una respuesta a esa pregunta. ¿Cómo la nueva humanidad avanza en Filipos? En primer lugar, la nueva humanidad avanza en Filipos a través de la conversión de la familia de Lidia. Esa es la primera respuesta a la pregunta. A través de la conversión de la familia de Lidia. Versículos 11 al versículo 15. Y esa es la primera respuesta a nuestra pregunta. ¿Cómo avanza la nueva humanidad en Filipos? Avanza a través de la conversión de la familia de Lidia. Versículo 11 al versículo 15. Ahora sí leamos un poco más. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Muy bien. Vamos a explicar un poco el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Es un viaje que al iniciar se parece mucho al primero, un poco, sobre todo en esta región de acá, pero después va a ser completamente diferente. Ellos van a salir nuevamente de Antioquía, de esta parte de acá, van a pasar por Tarso, la ciudad natal del apóstol Pablo. Recuerden que Bernabé y Juan Marcos no siguieron esta ruta, sino que Bernabé y Juan Marcos zarparon, navegaron hacia la isla de Chipre, de donde son naturales tanto Bernabé y Juan Marcos. Pero Pablo, acompañado de Silas, salieron por el norte, en Antioquía de Siria, pasaron por Tarso, la ciudad de Pablo, llegaron a Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Son 4 ciudades que hacen parte de la región de Galacia. Muy posiblemente son las iglesias a las cuales Pablo les escribe la carta a los Gálatas, a las iglesias que están en Galacia. Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Aquí en Listra, Pablo y Silas se encuentran con Timoteo, el joven discípulo, aquí en Listra, y entonces ya con Timoteo siguen el camino los 3
Iconio, Antioquía de Pisidia, y cuando están por acá, pues ellos desean ir hacia el occidente. Miren, ellos quieren tomar esta ruta hacia Éfeso y el Espíritu Santo no se los permitió. Pero luego ellos dicen, no, entonces no nos vamos al occidente, vamos a la parte norte oriental, y entonces iban a tomar este camino para acá, hacia Bitinia o hacia Nicea, y el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Notan? Eso lo vimos en la predicación anterior. Entonces el Espíritu Santo les dijo que más bien descendieran a Troas. Miren, Troas aquí es un puerto de Troas. Esto azulito que ven aquí es el mar Egeo, Entonces ellos deberían descender a Troas, al puerto de Troas, y fue en esta región donde se presenta la visión del varón macedonio. ¿Recuerdan la visión del varón macedonio? Que le dice, ven, ayúdanos. Esa es la visión del varón macedonio. Aquí en Troas estaba Lucas. Bueno, ¿qué estaba haciendo Lucas en Troas? No sabemos qué estaba haciendo Lucas en Troas. Lo que es cierto es que Lucas es de aquí, de Antioquía de Siria. Muy posiblemente Lucas se congregó cuando Pablo y Bernabé eran los pastores, y ahora Lucas está en Troas y se une al equipo misionero. O sea que en Troas ya estamos hablando de Pablo, estamos hablando de Silas y ahora estamos hablando de Lucas. Eso lo vimos en la predicación. Ellos deben cruzar el mar Egeo hacia la región de Macedonia. Miren aquí, esto es Macedonia. Ellos llegan a un puerto en la región de Macedonia y luego finalmente descienden en Filipos, que es la ciudad donde hoy nos vamos a concentrar en nuestra escuela bíblica. Hoy va a ser la ciudad más importante para nosotros en la escuela. En la predicación se va a seguir desarrollando este viaje. Aquí en Filipos es donde se va a contar el caso de la conversión de la familia de Lidia y la conversión del carcelero. Por eso se le llama carcelero de Filipos. Ahora, la ciudad quiere el nombre por Felipe II, el padre de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Alusión a Felipe II, se llama Filipos, esa es la razón. Así que era una ciudad muy importante. Ahora, ellos van a continuar su viaje a Anfípolis, luego a Berea, donde escudriñaron las escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba realmente estaba en las escrituras. Y luego van a descender a esta región de acá, que es la región de Acaya, donde va a estar Atenas y Pablo va a discutir con los filósofos epicúreos y estoicos. Luego va a pasar a Corinto, donde se encuentra con una parejita muy interesante, Priscila y Aquila, en Corinto. Resulta que Priscila y Aquila vivían por acá en Roma y el emperador Claudio los expulsó de Roma porque los judíos ponían mucho problema por ser ellos monoteístas, y como los romanos eran politeístas y como el judío no se inclinaba pues a ningún dios romano, los expulsaron. Y Priscila y Aquila viajan de Roma a Corinto, y estando en Corinto se topan con Pablo y su equipo y acompañan a Pablo, cruzan el mar hasta Éfeso. Lo acompañan. Y Priscila y Aquila se quedan en Éfeso, ¿sí? Y luego Pablo y su equipo retornan nuevamente a Jerusalén a dar el informe de cómo le había ido en este segundo viaje misionero. Ese es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, en nuestra clase nos vamos a centrar aquí, vamos a estar aquí centrados en Filipos, y en la predicación, aunque aquí hay ciudades que no están como Tesalónica, que creo que está por aquí entre Anfípolis y Berea, aquí está Tesalónica. Tal vez en la predicación van a escuchar un poco de Tesalónica. Hoy nos vamos a centrar en Filipos particularmente. Así que respondiendo a la pregunta, ¿cómo la nueva humanidad avanza en Filipos? A través de la conversión de la familia de Lidia. Eso es lo primero que tenemos que decir. Ahora, ¿quién era esta mujer? Ella no era de Filipos. Miren el versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14. Ella era natural de Tiatira. O sea, Tiatira es una ciudad que queda a este lado de acá, en esta región de acá, y tal vez ella había cruzado a Filipos por temas de negocios. Como era una gran comerciante, era una mujer muy rica,
muy rica, y muy posiblemente donde se congregaron con los apóstoles era una casa muy grande, era una mujer adinerada en la época. Y dice el texto que adoraba a Dios. No se confunda, el texto no dice que ella era una verdadera creyente. El texto dice que adoraba a Dios. Y en el libro de Hechos, y ya también lo vimos en una escuela, hay clasificación de creyentes en la religión judía. ¿Recuerdan? Hablamos del judío puro, hablamos del prosélito, aquel que se hace circuncidar para pertenecer, pero hablamos de un grupo de personas llamadas los temerosos de Dios. ¿Y quiénes eran los temerosos de Dios? Eran personas no judías que tampoco es que quisieran hacer parte de la religión judía, pero la respetaban. Y respetaban al Dios de los judíos y le temían y le adoraban e intentaban vivir una vida recta. Temerosos de Dios. Podríamos decir que Lidia hace parte del grupo de los temerosos de Dios. Pregunta. ¿Por qué el texto nos dice que habían unas mujeres? Si lo leyeron, versículo 13. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido en ese día de reposo. ¿Y dónde estaban los hombres? ¿Dónde creen que estaban los hombres? Es una pregunta, no es fácil de responder. ¿Y por qué no es fácil de responder la pregunta? Porque es muy posible que el hostigamiento político de Roma, que ya había ocurrido con Priscila y Aquila, se estuviera repitiendo en todas las ciudades de Europa. Es muy posible que todas estas ciudades de Europa estén recibiendo esa hostilidad de la política romana y muchos judíos hayan tenido que huir de esas ciudades. Es muy posible que la gran mayoría de los varones hayan tenido que huir, ¿sí? Perseguidos a muerte por el imperio romano. Y pues evidentemente Lidia, al ser una gentil y llegar a un lugar a celebrar el día de reposo donde pues no hay muchos judíos, porque los judíos están huyendo, ¿sí? Recuerden que los romanos tenían más consideración con el no judío que con el judío, y al ser Lidia una gentil, pues tenían mayor consideración con las mujeres que no eran judías. Tal vez los judíos estaban huyendo de la hostilidad política de Roma. Esa es, creo yo, una de las razones más importantes del por qué solamente estaban las mujeres ahí. El caso es que Dios había preparado toda la situación. Versículo 14. Estaban oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Noten que fue el Señor el que le abrió el corazón a Lidia. No fue Lidia. Hasta aquí tenemos una temerosa de Dios. Esa es la clasificación. Una mujer que respeta al Dios judío, que tal vez quiere vivir bien delante de ese Dios judío y agradarle, pero verdaderamente ella no había nacido de nuevo. Apenas es que el texto nos dice que el Señor abrió su corazón. En soteriología esa doctrina tiene un nombre. ¿Y cuál es el nombre de esa doctrina en soteriología? ¿La recuerdan? El orden de salvación. El Señor predestina, número 1, a los que van a ser salvos. Número 2, el Señor los llama eficazmente a los que han de ser salvos. Número 3, el Señor los regenera. Número 4, el Señor les da fe y arrepentimiento. Número 5, el Señor los justifica. Número 6, el Señor los adopta. Número 7, el Señor los santifica. Y número 8, el Señor los glorifica. Eso se llama el orden de salvación, el ordo salutis, orden de salvación. La doctrina que vemos en nuestro pasaje, cuando Lucas nos dice que abrió el corazón, nos habla del llamamiento eficaz. El Señor la está llamando de manera eficaz, de tal manera que ella no se puede resistir al llamado de Dios. Ese es un llamamiento eficaz. El llamamiento general sería cuando se predica el evangelio a todas las personas, pero las personas resisten el llamado del evangelio. Entonces es un llamamiento general. Pero cuando el llamamiento es eficaz, el incrédulo no puede resistir ese llamado.
Por eso se hace irresistible. De ahí que el llamamiento eficaz y la gracia irresistible de las doctrinas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo, están íntimamente ligadas. O sea que el texto brota doctrina. Aunque es un libro histórico, hay mucha doctrina, mucha riqueza doctrinal. Así que Lidia no se puede resistir al llamado eficaz de Dios. El versículo 15 nos dice que fue bautizada, y subraya en el texto, y su familia. Subraye eso, y su familia. De una manera especial, Lucas no quiere pasar por alto el hecho de que no solamente Lidia recibió al Señor, sino que su familia también. No quiere pasar por alto eso. Para Lucas eso es importante. O sea que ella y su familia, y les rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y podríamos decir que con esta visita en la casa de Lidia inicia la plantación de la iglesia Filipos. Podríamos decir que a partir de una familia creyente, miren ustedes, una familia creyente, Dios usa para plantar una iglesia local. ¿Notan? Así que podríamos decir que la iglesia Filipos es una iglesia que a partir de aquí se empieza a plantar, y es una iglesia con la cual el apóstol Pablo va a tener afectos muy profundos. ¿Recuerdan la carta a los filipenses? ¿Han leído la carta a los filipenses? ¿De dónde escribe Pablo la carta a los filipenses? ¿Dónde está Pablo cuando escribe la carta a los filipenses? Está en la cárcel, está encarcelado. ¿Y qué dice Pablo? ¿Puedo estar preso yo, mas la palabra de Dios no está presa? ¿Y cuál es el tema más importante de la carta a los filipenses? ¿Recuerdan? El gozo del Señor. ¿Y quién habla del gozo en el Señor en la carta a los filipenses? Alguien que está preso. Miren ustedes. Y cuando lean la carta a los filipenses se van a dar cuenta el lenguaje de Pablo. Amaba mucho a la iglesia de Filipos, muchísimo la amaba. Los extrañaba profundamente y rogaba a Dios que perseveraran en los caminos. Mírenlo bien. Ahora, entendiendo el capítulo 16, pues ya uno más o menos sabe por qué los amaba tanto, porque Pablo hizo parte de la plantación de esta iglesia, por supuesto. Así que la primera respuesta a la pregunta creo que es muy clara. ¿Cómo avanza la nueva humanidad en Filipos? A través de la conversión de la familia de Lidia. Segunda respuesta, ¿cómo avanza? A través de la victoria sobre el animismo. Nuevamente el tema. A través de la victoria sobre el animismo. Versículo 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una mujer o una muchacha que tenía espíritu de Pitón, así lo podríamos decir, espíritu de Pitón, o nuestra versión dice espíritu de adivinación, pero realmente la palabra griega está haciendo referencia a una serpiente, la serpiente Pitón, que protegía el oráculo de Delfos. Y el oráculo de Delfos pues precisamente era todo un contexto donde las sacerdotisas griegas intentaban adivinar el futuro, y la serpiente Pitón protegía ese oráculo, ¿sí? Recuerda que cuando hablamos de oráculo estamos hablando de mensaje que supuestamente viene de parte de los dioses. En nuestro contexto el oráculo es el mensaje que viene de parte de Dios, ese sería un oráculo, ¿sí? Así que esta mujer tenía espíritu de adivinación, algo así como una especie de sacerdotisa que intenta adivinar, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Había todo un negocio, y el tema de la adivinación es un tema muy viejo, y eso que aquí lo estamos leyendo en el siglo I, pero si usted se va para atrás en toda la historia de Grecia, hay adivinación por donde usted mire, y si se va para atrás cuando Samuel y la pitonisa, también hay adivinación, o sea que eso es un tema extremadamente viejo. Y ella pues estaba enriqueciendo a sus amos,
¿Y qué hace la mujer? La mujer reconoce a Pablo y a su equipo misionero. Los reconoce a ellos. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, dice la mujer. Maravilloso, ¿no? Amén. El problema es, ojo con esto, el problema es que la forma como la mujer estaba dando esos voces o esos gritos era con la intención de interrumpir la predicación de Pablo. Puede que la verdad, que lo que ella esté diciendo sea plena verdad, pero el contexto, la forma y de quien procede la confesión, pues es incorrecta. Y por eso a Pablo le molesta un poco. Versículo 18, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. O sea que el Señor le dio al apóstol Pablo autoridad para echar fuera demonios. Y creo que en Pablo se cumple lo que el evangelista Marcos nos dejó en Marcos capítulo 16. Echémosle un vistazo al texto. Marcos capítulo 16. Versículo 17. Y nos quedó este registro acá en nuestras Biblias: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si usted se pone a dar cuenta, si usted hace un estudio comparativo entre el versículo 17 y el versículo 18 y compara esos dos versículos con el apóstol Pablo, se va a dar cuenta que esto que el Señor Jesús promete se cumple en Pablo perfectamente. O sea, el apóstol Pablo echa fuera demonios, habla nuevas lenguas, toma en sus manos serpientes. Cualquier cosa que le pase en el camino de muerte, el Señor lo termina librando. O sea, todas estas descripciones se cumplen perfectamente en Pablo, lo cual confirma el oficio de apóstol que Pablo tenía. Que evidentemente esta promesa, en forma directa, el Señor la está dando a los apóstoles, a sus apóstoles. Y en Pablo vemos el cumplimiento de este llamado. Pablo, como apóstol de Jesucristo, en él se cumple estas proezas que los apóstoles debían hacer. Y es por eso que lo vemos ahora en Hechos, expulsando fuera demonios. Así que el Señor les da la victoria nuevamente sobre las huestes del mal y sobre Satanás, y el reino sigue avanzando. El avance imparable continúa avanzando. Tercera respuesta a la pregunta: ¿cómo avanza la nueva humanidad en Filipos? Tercera respuesta: a través de la conversión de la familia del carcelero. Y esa es la tercera respuesta: a través de la conversión de la familia del carcelero. Yo quiero llamar su atención en la doctrina de la providencia de Dios, la providencia divina. La doctrina de la providencia divina enseña que Dios cuida, sustenta y guía los acontecimientos de todas las cosas. Nuevamente, la doctrina de la providencia divina enseña que Dios cuida, sustenta y guía el acontecimiento de todas las cosas, de toda su creación. Ahora piensen en esto. Pablo y su equipo llegan a Filipos, llegan a una sinagoga donde solo habían mujeres. Dios abre el corazón de una de ellas, terminan posando en la casa de una de ellas, se empieza a partir de allí a levantar una iglesia local. Luego se encuentran con una muchacha que los reconoce, luego el Señor les da la victoria sobre la muchacha, pero se meten en problemas. Le quebró el negocio a los jefes de la muchacha, porque ella les estaba dando platica por adivinar. Y al quebrarles el negocio, se enfurecen con el equipo misionero, mandan a llamar a los magistrados y los toman presos. Y van a parar a una prisión donde se encuentran con un hombre que al parecer no tiene nada que ver con la historia. Y aparte, duerme profundamente el carcelero. Entonces, ¿notan eso? O sea, cómo la providencia de Dios
o la mano invisible de Dios guía eso. Pero ¿qué tiene que ver el carcelero en todo eso? Pues hubiese sido mucho mejor seguir el rumbo de la historia, sacando el espíritu inmundo de la mujer y siguiendo el camino, el viaje misionero. Ellos le sacan el espíritu inmundo a la muchacha, se despiden de Lidia y de su familia y siguen su camino a Anfípolis. Digamos que es lo más obvio, pero el Señor tiene otros planes. En la elección eterna de Dios había un carcelero. Miren ustedes. Y recuerdan, mis hermanos, lo que ya hemos predicado y enseñado. Dios no solamente predestina ¿qué? Esa es una frase que usted tiene que aprenderse. Dios no solamente predestina ¿qué? Los fines, sino que Dios también predestina los medios para llegar a esos fines. O sea que el carcelero había sido predestinado por Dios, pero la forma como el carcelero conocería a Jesucristo también. ¿Notan? También. O sea que el equipo misionero se encuentra ahora siendo azotado. Versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Miren eso. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero. Oiga, qué casualidad, apareció el carcelero. Al carcelero, que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mire qué posición tan incómoda tenían ellos que afrontar toda la noche. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Oiga, qué interesante, ¿no? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Así que mientras están en la posición incómoda del cepo, pues evidentemente ellos no van a poder dormir esa noche. Pues ¿cómo van a dormir en esa posición? En lugar de dormir, ¿qué se ponen a hacer? Alaban a Dios cantando himnos. Y miren que los himnos son bíblicos. ¿Y se da cuenta usted que los himnos son bíblicos? Pues ellos cantaban himnos a Dios. Y de repente vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hay una intervención divina, mis amados hermanos. Dios interviene de forma sobrenatural, porque en el propósito de Dios no solamente estaba el tratar con Pablo y Silas, porque Dios tenía un elegido ahí. Dios tenía un elegido, y donde el Señor tenga un elegido, allá le envía a su predicador. No hay nada que hacer, hermanos. Dios allá le envía a su predicador. Ahí tenía un elegido. Pregunta en clase: ¿por qué Lucas nos cuenta esto como tan tranquilo el hombre? ¿Por qué el hombre no está preso si hacía parte del equipo? ¿Sí pensó en eso? El hombre está contándonos que a Pablo y a Silas lo metieron preso, pero ¿no se suponen que eran 4? ¿Quiénes eran los miembros del equipo misionero? A ver: Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Pero ¿por qué Lucas nos dice que Pablo y Silas van a la cárcel? ¿Qué pasó con él y qué pasó con Timoteo? No estaban presos. ¿Y dónde se fueron? ¿Qué les dije yo al principio de la clase? ¿Recuerdan? Los romanos siempre van a beneficiar a los que no son judíos, a los gentiles, que tienen tal vez ciudadanía romana. El punto es que Timoteo, pues había crecido en Listra, a pesar de ser hijo de madre judía, era considerado un gentil. Y Lucas era de Antioquía de Siria. Esto es tierra gentil, todo esto es tierra gentil, o sea que ellos no eran considerados propiamente judíos, y tal vez por eso la política romana los dejó libres, no los metió presos. Pero como Pablo y Silas sí eran judíos,
entonces los metieron presos. ¿Alguien aquí está pensando en lo que yo estoy pensando? ¿O no? ¿No saben qué estoy pensando? Analicemos, análisis aquí. ¿Acaso Pablo no tenía ciudadanía romana? ¿Sí o no? Pero no la usó. No la usó. O sea, no se defendió al instante. ¿Se dan cuenta? No se defendió al instante con la ciudadanía romana. No la usó. Y esto nos habla mucho, mis amados hermanos, de ir comprendiendo la voluntad de Dios. O sea, de ir comprendiendo qué es lo que Dios quiere hacer en este segundo viaje misionero, del por qué nos toman presos. O sea, van comprendiendo la voluntad de Dios en el camino, la va aceptando. Es un corazón sensible para comprender los eventos de Dios. Finalmente, ¿cómo compruebo yo eso? Pues miren, cuando ellos están cantando y se abren las puertas, el caos, ¿qué estaba haciendo el carcelero? Mientras los presos vigilaban, el carcelero dormía mientras los presos vigilaban. Y cuando se levanta el carcelero de Filipos, se va a matar con su espada. ¿Por qué? Porque si se le vuelan los presos, le aplican pena de muerte al hombre. Y el hombre, como romano, sabía que esa pena de muerte era muy dura. Él prefiere matarse. Y cuando Pablo se da cuenta, porque imagínense en la escena, está oscuro, esa medianoche, él tal vez no puede ver a los presos, él no los puede ver, él simplemente piensa que se le volaron, pero de adentro hacia afuera, él sí tal vez se puede ver. Y Pablo lo vio, lo que él iba a hacer, y lo detuvo. Pablo no lo dejó, clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, versículo 28, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, miren, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Qué estaba tratando de conectar el carcelero? Que lo que había pasado con Pablo y su gente, de la muchacha, ¿se acuerdan? Que había sacado ese espíritu, y el terremoto, algo aquí tiene que ver. O sea, aquí hay algo relacionado entre la muchacha, el terremoto, Pablo y Silas y yo. En otras palabras, no tengo más de otra sino postrarme. O sea, ayúdenme ustedes. Parece que ustedes están implicados en estos eventos y él no lo puede explicar, pero él cree que Pablo y Silas están implicados en esos eventos. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Posiblemente el carcelero ya había escuchado a Pablo y a Silas predicar el evangelio, y él sabía por qué los habían metido presos. O sea, cuando uno predica el evangelio, hay paredes que están escuchando. ¿Sí? Uno predica el evangelio y hay gente que está escuchando y que uno no se da cuenta, y que el Señor a su tiempo utiliza eso para traerlos a la salvación. Por eso lo importante finalmente es predicar el evangelio. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuevamente subraye casa. O sea, la familia de Lidia, ahora la familia del carcelero, también conocen al Señor. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora miren qué acción tan humilde. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas a los que antes había amarrado en el cepo. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Nuevamente vemos el evangelio llegar a una familia, una segunda familia. Mis hermanos, todo esto es casualidad, ¿verdad? Esto es un acto de la pura casualidad, ¿cierto? Ustedes ahí me tienen que corregir. Ustedes ahí me tienen que corregir. Entonces ustedes me van a corregir: pastor, no es casualidad, pastor, es causalidad.
Esa es la corrección que me van a hacer. ¿Listo? Entonces, mis amados hermanos, esto es una casualidad, ¿cierto que sí? ¿No? Entonces, ¿qué es? Es una causalidad. Todas las cosas para los cristianos tienen un propósito divino. Todo, absolutamente todo. Y finalmente, para terminar nuestra clase, la última respuesta, ¿cómo avanza la nueva humanidad en Filipos? Bueno, a través de la plantación de una iglesia local en la casa de Lidia. Vamos a leer versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Mis amados hermanos, antes de marcharse, antes de irse de Filipos, que evidentemente la gente de Filipos no quiere saber nada más de Pablo, ni de Silas, ni de su equipo misionero por todo el trastorno que han hecho, no quieren saber nada, entonces a ellos los van a obligar a irse de Filipos. Antes de irse, Pablo, recuerden la palabra del texto de Hechos, la predicación pasada, ¿cuál fue el énfasis? Confirmaban a las iglesias. Antes de que Pablo continúe su camino, ¿qué hace Pablo? Confirma el evangelio a la familia de Lidia. ¿Se dan cuenta? Les hace la visita final y a mi opinión personal, yo creo que esta visita final será la visita en la cual a partir de allí podemos contar ya con una iglesia local en Filipos. O sea, ya hay una plantación en Filipos precisamente en la casa de Lidia. Ahora, quiero llamar la atención a la forma como redacta Lucas. ¿De quién empezó hablando Lucas en la primera sección? De Lidia, la vendedora de púrpura. Y nos dice que esta mujer conoció al Señor y a su familia. ¿Y con quién termina la sección? Con Lidia y su casa siendo confirmados por el apóstol Pablo. Así que la nueva humanidad avanza en Filipos, en cuarto lugar, a través de la plantación de una iglesia local. 4 cosas. Voy a hacer la pregunta y ustedes me van a dar las 4 respuestas a la pregunta. Mis amados hermanos, ¿cómo avanza la nueva humanidad en Filipos? En primer lugar, ¿a través de qué? Muy bien. En segundo lugar, ¿a través sobre la victoria del animismo o de las fuerzas del mal? En tercer lugar, ¿a través de la conversión de la familia del carcelero? Y en cuarto lugar, ¿a través de la plantación de una iglesia local? Mis amados hermanos, ¿qué enseñanzas prácticas nos deja este texto para nosotros? Lo primero, mis amados hermanos, que les quiero recordar es que la salvación es individual, pero hay familias completas que conocen al Señor. ¿Sí? La salvación es individual, pero hay familias completas para Cristo. Como nosotros no sabemos si nuestra familia será completa para Cristo, ¿qué debemos hacer? El trabajo, enseñar, predicar la palabra de Dios e instruir a nuestra familia, confiando en el Señor de que nuestra familia sea completa para Cristo. Es lo que debemos hacer. O sea que es una verdad que el hecho de que la salvación sea individual, pues evidentemente no la quita de en medio la verdad de que hay familias completas para Cristo. Esto es un regalo y privilegio del Señor. La segunda enseñanza es que Dios es el que abre el corazón. El impío no puede abrir su propio corazón. El impío no puede buscar verdaderamente a Dios. Dios es el que busca al impío. Dios es el que llama eficazmente al impío y Dios es el que hace la operación de corazón, no es el hombre. Amén. Es una obra de Dios, no es del hombre.
Y la tercera enseñanza, mis hermanos, es que el obrar de Dios no es casual. El obrar de Dios es causal. Siempre hay un propósito en el obrar de Dios para su iglesia y para el avance imparable de la nueva humanidad. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra, por permitirnos una vez más acercarnos a las Escrituras y por comprender estas verdades y principios que lo que hacen es impactar nuestro corazón y recordarnos que la obra sigue siendo tuya. A pesar de las dificultades, la obra es de Dios. Padre, bendice a nuestra iglesia y que podamos comprender estos principios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.